Pues hola a todas y a todos un día más. Ahora llevamos mucho tiempo sin vernos las caras, pero teníamos muchas ganas de charlar con Miriam Persan o Miriam Muñoz, nacida en el 85 en Madrid, ilustradora, autora de cómics, diseñadora, colaboradora en revistas como New York Times, País Semanal y otras revistas como Yorokubu GQ, etcétera, etcétera. Y bueno, autora que conocimos, al menos personalmente, con Animal Party en 2012, publicado por Ediciones de Ponent, Desaparecida, la editorial de Paco Camarasa, y que luego hemos podido leer en algunas antologías como Enjambre o Teen Wolf, y que justo el año pasado publicó este Internet Sublime con Sapristi, y que es la excusa o el gancho que teníamos para hablar con ella. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, pues nada, encantada de estar aquí con vosotros charlando y de este recibimiento tan bueno. Hay que decir que estamos grabando ya al final del día, con lo cual también les pedimos a los oyentes o a la gente que nos escuche en el momento que se, pues que Paciencia, ¿no? vamos con un Comprensión. perfil bajo y podemos coger carrerilla o no. Yo sí que quería empezar contigo con este Animal Party. No, Miriam, que es un poco, no sé cómo surge el proyecto, cómo acaba en Ediciones de Ponent. Tenemos que viajar 10 años atrás y no sé si nos puedes, yo tengo curiosidad por saber de dónde surge ese proyecto y si es realmente tu primer proyecto o hay algo antes todavía. Eh, pues yo, la verdad es que antes de Animal Party no había hecho nada relacionado con el cómic en mi vida. Yo creo que incluso se nota en algunos aspectos, sobre todo en el manejo de la ilustración y de las herramientas. Em, Pues esto surgió porque conocí al editor que en una fiesta me sentaron a su lado y fue como, ¿a ti te gustan los cómics? No sé qué. Y yo, sí, ¿te gustaría hacer uno que vea que te gusta dibujar? Y yo, sí, sí, claro, tengo un montón de ideas. O sea, me tiré un poco el rollo. Y nada, tiré así de obra autobiográfica que me parecía una manera bonita de narrar y también de introducirme en lo que es el medio del cómic, porque creo que con la autobiografía se llega a algo bastante honesto y es fácil narrar secuencialmente, ya que es simplemente tirar un poco de memoria. Ujú, ujú. Antes de eso, Miriam, tú tienes estudios de diseño, si no estoy equivocado, ¿no? De arte. ¿Hasta qué punto influye eso en ese primer trabajo? ¿O tiene más que ver con lecturas tuyas de cómics que hayas hecho? Porque tú eras lectora de cómic, ¿no? Antes de... Sí, sí, a mí los cómics, vamos, desde pequeña ya estaba yo con cómics en las manos, bien por mí misma o también mi hermano mayor leía mucho cómic americano, entonces yo he crecido un poco leyendo sobre todo Batman. Y luego por mi cuenta Mortadelo, luego anime, esa manga, rollo Sailor Moon, tal, viendo anime en la tele y siempre rodeada de mucha cultura visual en ese aspecto. Y luego sí, estudiar diseño para mí ha sido una influencia muy fuerte, sobre todo todo lo que tiene que ver con teoría del color, que creo que, por ejemplo, en Animal Party, que es bastante modesto, pero creo que el color marca mucho el tono de la narración. Cada capítulo tiene una gama cromática bastante marcada. Y ahora en Internet Sublime creo que ya ha sido como el desmadre máximo de color, que era lo que a mí me apetecía también, de verdad. Ujú. Podemos enseñar algunas páginas que tenemos por aquí, un incunable ya, ¿no? Lo decíamos antes de empezar la charla, que ya no es fácil encontrarlos porque, como dijo Mark, te ponen, ya no existe como editorial. Pero a mí es un trabajo que en su día me gustó bastante, o sea, me pareció una buena primera obra. Para la gente que no la haya podido leer, podemos decir que es, bueno, es la historia de una persona que no sé hasta qué punto eres tú, o sea, no sé si es algo autobiográfico, ¿no? Total. Que, Ujú. sí,
que se va a Londres allí a vivir una temporada y todas las cosas que le pasan. O sea, es una obra también muy de su tiempo, ¿no? Era los comienzos de la crisis y había mucha gente joven que estaba marchándose a buscarse la vida fuera. Y yo siempre he visto en este cómic una cierta influencia de gente como Luis Trondheim, que estaban en esa época publicando mucha obra en España. No sé si es cosa mía o hay algo de eso, ¿no? De ese tipo de cómic. La verdad es que en esa época yo estaba mucho leyendo a Julia Wertz y Fart Party, que para mí marcó bastante porque era también la historia de pues una chavala intentando buscarse la vida en Nueva York y no, pues hay todo, pues todo un poco pocho. Y yo creo que Animal Party también es un poco una aventura un poco pocha de irte a vivir a Inglaterra, que es un poco aquí al lado, pero es otra cultura, pero tampoco tanto. Y quería como narrar ese hastío vital también de estar pues en un país con un clima más hostil, etcétera. O sea, bastante andar por casa al final. ¿Y qué más? Bueno, Julia Wertz para mí es como súper, que marca bastante esa época también. Julie Doucet, incluso Daniel Klaus, esa manera en Ghost World de tratar así el paso a la vida adulta, que creo que también es bastante relevante en esa obra. Esas yo creo que fueron las influencias que más tenía presentes. Y ese es un trabajo que me gustaría saber hasta qué punto lo tuviste que trabajar sola o hubo un trabajo ahí como de guiado por parte del editor, o tú fuiste siguiendo pura intuición y fue un camino arduo. No sé cómo fue eso, Miriam. Fue pura intuición y pura experimentación incluso con en plan, lo hago a mano, lo hago con el ordenador, como que fue muy caótico y a la vez, o sea, tenía tantos apuntes, tantos bocetos, tantas historias, que para mí fue un proceso muy complejo, pero también muy bonito. Luego verlo y decir, joder, fíjate, mi primer cómic y son 120 páginas o no sé cuánto, es una burrada. Claro, es un Se me trabajo fue la olla. larguísimo. Es un Sí, trabajo sí, larguísimo. sí. Ujú. O sea, de hecho, después de hacerlo dije, paso, no hago más cómics. Pero luego ya ves. Bueno, pero es verdad que has tardado mucho en hacer el siguiente cómic largo, ¿no? Bueno, sí que es verdad que has ido publicando pequeñas cosas. Antes Mar mencionaba que participaste en algunas antologías, ¿no? Donde publicabas historias cortas. ¿Cómo es ese periplo? Bueno, sabemos que te dedicas más a la ilustración en todo ese tiempo, pero tu gráfica va evolucionando mogollón también. Entonces, no sé, me parece curioso ver que nos expliques un poco qué pasa en esta década de tu carrera. Sí, es que podrían, o sea, esas dos obras yo creo que podría ponerles con autores distintos y no sorprendería, ¿no? Dirías, esta es de esta persona. Creo que ha habido un cambio muy fuerte porque también no he parado de dibujar y no he parado de absorber nuevas referencias y yo quería que el siguiente cómic tuviera ya más complejidad, el dibujo y narrativa incluso. Quería hacer algo que no fuera meramente autobiográfico, sin desmerecer el género autobiográfico, me parece súper complicado, pero quería meterme en un jardín diferente. Y a nivel visual o gráfico, ¿cuáles dirías que son las principales referencias que vas incorporando? Porque cuando yo leo Internet Sublime o historias tuyas más recientes, más breves, me pasa como con algunas otras autoras del momento, que tengo la sensación de que además de las influencias de cómic que pueden rastrearse, hay influencias de muchas más cosas, ¿no? Desde el diseño a la publicidad, pasando por todo el mundo de Internet, pero también la animación, la música. Y me gustaría, tengo curiosidad por saber en tu caso qué análisis haces tú de eso, ¿no? De todas esas influencias que has podido ir recogiendo. Pues en el caso de Internet Sublime, como está tan marcado por el rollo ciencia ficción, distopía y también como pues ese punto de Internet, de los primeros días de Internet, de los disquetes y me apetecía jugar mucho con ese imaginario y nada, ha sido también mucho ver
publicidad de la época. Incluso, sí, porque tiene una estética muy marcada. Los 90 tienen como que ahora se está poniendo de moda otra vez todo ese tipo de grano y todo ese rollo. Me apetecía jugar con eso sin que tampoco fuera súper definitorio. También me apetecía jugar con mis animales y mis historias, etcétera. Hay mucho de arquitectura y mogollón. O sea, las referencias que voy cogiendo de cosas que me interesan en la vida cotidiana, pues las voy metiendo ahí. Yo creo que al final el cómic es una especie de batidora en el que de repente, pues, como interactúa todo eso y sale algo nuevo. Mm. Yo también, yo tengo curiosidad también, disculpa porque estamos ahí como dando rodeos antes de entrar en internet. Es Sí. que hay cosas que a mí me interesan. Pues a mí hay algo ¿no? que me gustaría preguntarte, que es si después de publicar Animal Party, tú luego interactúas con otras autoras, otros autores, si formas parte o te insieres en algún, ¿no? Inserirse en algún movimiento, en algún colectivo, con algunas autoras, con algunos autores, no sé, porque sí que participas en alguna antología, la de Fosfatina, que viene de TikTok. No sé hasta qué punto TikTok es como una puerta de conexión con otras voces con las que luego ya mantienes contacto a lo largo de los años. No lo sé. Pues, bueno, cuando estaba haciendo Animal Party es verdad que era como yo sola en casa, pero al publicarse justo coincidió con el nacimiento del colectivo Autoras de Cómic Uh-huh. y de repente conecté con un montón de autoras que, bueno, que no conocía su obra o de algunas sí que ya las seguía, etcétera. Pues también son un poco, estamos 2012, 2011, está Instagram ahí, pero tampoco mucho, o sea, es más Facebook o sea, que tampoco es como ahora que ya está todo súper, súper sencillo. Todavía estaba ya a punto de caramelo, pero todavía no. Y conocí autoras como Susana Martín, Ana Galván, Carla Berrocal y también a divulgadoras como Elisa McCausland. Y de repente se me abrió un mundo de nuevas referencias, de gente con la que compartir. Deja de ser como ese momento solitario y pasa a ser algo más comunitario. Y en ese momento estaba Ana con TikTok Comics y nada, conectamos súper bien y me dijo, venga, públicate alguna cosilla corta, tal, venga, prueba así, que tienes un humor muy surrealista, etcétera, que puede cuadrar. Y empecé a probar algunas cosillas más cortas y descubrí también que el mundo de la historia corta me gustaba. Lo que pasa es que me resulta incluso más complicado que una historia larga, pero bueno, fui cogiendo también soltura narrativa y también dejándome también influenciar por muchas autoras. Y para mí fue la bomba porque muchas de esos son mis amigas a día de hoy y me parece súper bonito también poder crear esas sinergias. Uh-huh. Y también es un campo de prueba para practicar la ficción. Totalmente. Uh-huh. Sí, sí. Pues vamos con internet, ¿no, Gerardo? ¿O qué? Claro, sí, vamos con Internet Sublime, que es un poco el libro que utilizamos como pretexto para hablar contigo, Miriam. Es un libro, ya lo has ido anticipando tú, que es como una coctelera que mezcla muchísimas cosas, pero supongo que hay alguna chispa, ¿no? Alguna idea original, primigenia de la que tú partes hasta llegar al libro, alguna cosa que lo dispara. Pues hay como hay varias líneas, yo creo, ahí. Una era un poco, con la excusa de la ciencia ficción, también hacer pues al final no deja de ser como un personaje que es una especie de viaje del héroe que empieza perdido y se mete en un jaleo y luego ya veremos cómo acaba. Me apetecía mostrar como un arco así narrativo en el que un personaje va creciendo y se va transformando. Y luego también, bueno, la idea principal con la que entré con Sapristi, porque, bueno, Octavi, editor de Sapristi, me escribió en plan, oye, Miriam, ¿te interesaría publicar con nosotros? ¿Tienes alguna idea? Tal, y le dije, pues, la dark web, me apetece explorar alguna narración sobre la dark web. De hecho, al principio, antes de todo, iban a ser el primer planteamiento que le mandé eran historias cortas, como
la idea primigenia, digamos, era una especie casi de 13 del Percebe, en el que cada casa sucedía una anécdota diferente con respecto a la dark web. Lo que pasa es que luego es eso, me apetecía más lo que estaba comentando al principio, un trayecto así de crecimiento personal con una sola protagonista. Me parecía que tenía más, que podía entrar a explorar más historias, o sea, más sentimientos o más situaciones. No sé hasta qué punto fue al dibujar, al bocetear ese cocodrilo, ese personaje, que dices, aquí hay chicha, ¿no? Igual que este personaje tiene algo más que contar, porque realmente es impactante, es potente, o sea, ya tiene, al abrir la primera página ya se le ve un carácter fuerte a este personaje. Al menos la sensación que uno tiene como lector, ¿no? Desde el principio. No sé si a ti te pasó lo mismo, no sé hasta qué punto, Miriam. Bueno, yo suelo dibujar cocodrilos, me gusta mucho, bueno, últimamente, a veces me da por unas cosas y ahora me ha dado por los cocodrilos de los últimos 6 años o lo que sea. En Animal Party empecé a explorar las emociones humanas transformándolas en animales. Cuando se sentía perdida, pues era un chihuahua asustado, o cuando se enfadaba era otro animal. Entonces, me gusta mucho la antropomorfización de los personajes animales para expresar emociones humanas. Y aquí me parecía que el cocodrilo, pues que es básicamente un reptil, me apetecía mostrar esa ansiedad, esa angustia vital a través de un reptil que no sabe qué hacer con su vida. Pero lo divertido del caso es que este cocodrilo tiene como mascota otro cocodrilo que no está antropomorfizado. Es una idea muy loca, pero que funciona muy bien luego en la obra. Sí, a ver, eso ya son chorradas que me apetece a mí decir, venga, ¿por qué no? O sea, como ir un poco a llevarlo más lejos, en plan, ¿por qué no puede tener una mascota que sea un cocodrilo? Pero también es un poco, el humano está racionalizando cierta ansiedad y el animal simplemente pues va viviendo ahí, según lo que diga su dueño, pues va para adelante. Y una cosa que me comentó, ¿cómo se llama el presentador? El de Territorio 9, se me va el nombre. Javier Alonso. Sí, bajísimo. Me dijo que él es muy amante de los animales y que cuando vio que tenía una mascota tenía mucho miedo de que le pasara algo malo a la mascota, porque siempre como que en las películas o las obras cuando sale una mascota es porque va a palmar. Era como, no hay spoiler, pero no le va a pasar nada al pobre bicho. Yo lo paso muy mal con eso también. Hay una cosa muy interesante también, que, bueno, tengo que decir que yo acabo de releer la obra, o sea, justo un ratito antes de empezar la charla, pues la tengo como súper fresca. Y hay un par de momentos en los que se da a entender que este personaje ha escogido ser un cocodrilo o ha elegido ser un cocodrilo. Yo leo ahí también como una especie de defensa de la autodeterminación de la identidad, ¿no? De alguna forma. ¿Puede ser que vaya por ahí la cosa? Sí, yo creo que, bueno, a la hora de hacerlo era como, sí, estoy en este estado, pero es que no quiero estar en otro, no quiero salir de aquí porque todavía tengo que avanzar dentro de este estado mental y no puedo ser otra cosa o no quiero ser otra cosa hasta que no descubra, no me quite estas capas de cebolla, ¿no? No puedo ser un animal más complejo hasta que no descubra el sentido de esta locura, ¿no? De este estar perdido. Podemos ir enseñando páginas mientras hablamos, si os parece también, sobre todo para que la gente vea la diferencia, ¿no? Voy a enseñar de las primeras para no hacer mucho spoiler, pero para que la gente vea la diferencia tan significativa, ¿no? Del otro cómic. También llama mucho la atención que, por ejemplo, renuncias a los bocadillos, que es como la identidad, ¿no? La esencia del cómic. Tú renuncias a ellos, utilizas además una tipografía bastante que recuerda como a bueno, es bastante mecánica, ¿no? Como se puede ver. Sí, quería enfatizar muchísimo la ilustración. Quería que el texto fuera más descriptivo que se implicara mucho, que se fundiera mucho con el cómic. Quería que
que la ilustración fuera la que marcara todo el ritmo. Y de hecho el color también va variando a lo largo de la historia. Empieza con una gama mucho más apagada, pues eso, color más salmón, un verde oscuro, y luego ya cuando ella se empieza a adentrar ya en toda la movida de la dark web y empieza a investigar y tal, empieza como el color a tope. De hecho, ya en las primeras páginas hay pequeños destellos por aquí va a ir la narración. Me gusta mucho que el color vaya guiando también el ritmo. Es curioso también porque no solo en este investigar la deep web, ¿no? La dark web, también tratas otros temas que creo que son muy, muy actuales, ¿no? Que todo esto, esta lectura del tarot, esta lectura de las drogas psicodélicas, todo este adentrarse en otra realidad, ¿no? O esa necesidad también de conexión con una realidad más profunda, ¿no? Es como inseridos en una sociedad que nos lleva a lo que tú dices, ¿no? A un vivir en angustia, a un vivir, ¿no? Con ansiedad, pero una necesidad de contacto real, que esto es una característica que yo he encontrado en otras autoras como Lale Westbin, como Lala Albert, sobre todo en Lala Albert, esa necesidad que tiene en Seasonal Shift, una necesidad de conexión con la naturaleza, ¿no? Que es un poco, puede que no sé si viene de ahí o no, o es algo que tú también vuelcas ahí en esta obra. Sí, yo creo que hoy en día estamos cada vez como más atomizados, ¿no? Bueno, y incluso esto fue antes de pandemia, pero con la pandemia yo creo que se ha notado mucho la soledad a veces y esa necesidad que tenemos de conectar. Y quería eso, llevar a un personaje a lo más profundo, así de una angustia vital, sin ningún drama fuerte, simplemente existir y vivir en esta sociedad que yo creo que nos vuelve a todos un poco locos ya de por sí. Entonces, sí, esa necesidad de conectar para mí es bastante necesaria, bastante importante, y me apetecía también explorar por qué estamos tan separados y qué podemos hacer para unirnos, y esa sociedad utópica, pequeña sociedad utópica que aparece también en el cómic, me apetecía como una respuesta así que fuera un poquito un rayo de luz, ¿no? Se parece mucho a la isla de Huxley, el libro de Huxley, y también casi un mundo feliz, lo primero, ¿no? Un poco el contraste de ambas ideas, que yo creo que es algo muy, muy primario del ser humano, esa necesidad de conectar. Hay muchos temas, como decía Marc, a mí, además de todo lo que tiene que ver con la psicodelia o las cuestiones más arquetípicas, ¿no?, que pueden aparecer en la obra, también me interesa cómo tratas nuestra actualidad o los problemas que hay ahora en la sociedad, a pesar de que está ambientado en un futuro extraño, ¿no?, más o menos cercano. Me hace mucha gracia porque además tiene un ordenador personal, la protagonista, en su casa, que tiene disquete pero no tiene CD, entonces tiene que ser como un ordenador de... Claro, es una cosa, es extraño, incluso en algún momento iba a pensar que igual eran una especie de años 90 alternativos o algo así. No lo sé, pero bueno, supongo que si tú no lo has indicado claramente será porque no es importante, ¿no? O porque querías dejarlo ahí, esa ambigüedad. Me apetecía apelar como a distintas nostalgias, pues un poco nostalgia de los 80, de los 90, pero también esa nostalgia como del retrofuturismo, de cómo nos imaginamos que va a ser todo, y también un poco la actualidad en la que vivimos. Me apetecía como hacer un batiburrillo temporal, y exagerarlo un poco en el sentido de, a ver, está en el siglo XXI y le dan un disquete y es un poco... a veces veo memes, ¿no?, que dicen que el disquete, los chavales de hoy en día, es como que es el símbolo de guardar, que no es... Y para mí el disquete es algo como, no sé, es un icono muy, muy fuerte para mí. Recuerdo cuando era pequeña que una vez estaba en clase de lengua y entró, no, o estaba en clase, no sé qué era, y entró el profesor de lengua. En medio de clase, estábamos en clase de matemáticas o yo qué sé, y entró con un disquete y dijo, aquí
aquí caben 400 páginas por lo menos de texto, tal, y todos como, wow, volviéndonos locos. Y ahora me parece tan, Ya ves. no sé. Y con 7 de esos podías guardar el Monkey Island completo. Era tecnología punta. No, pero es Claro. verdad lo que dices, ¿no? Que está como la actualidad ahí comprimida. Quizás lo más evidente o lo que primero llama la atención es esa compañía Urano Corp, Urano Corp era, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, se descubre que básicamente es la dueña de absolutamente todo y que obviamente tiene un paralelismo claro, ¿no? Con la actualidad. Y no sé, bueno, supongo que ahí has querido meter algo de crítica también, ¿no? A este sistema capitalista, el hecho de que todo lo reciben a través de paquetes en su casa, no van a comprar nunca en ningún sitio. No sé, bueno, no sé qué mensaje querías dar concretamente, porque es verdad que tampoco hay como una moraleja sobre esto, más allá de lo evidente. Tampoco quiero dejar que seas tú la que desvele lo que consideres, porque es verdad que hay cosas ahí interesantes, pero estoy dando muchas vueltas para que seas tú, en realidad. Pues bueno, sí, claro, hay un paralelismo muy fuerte pues, con el rollo Amazon y todo este tipo de, ¿no? de empresas. Y también con todo lo que tiene que ver un poco con las conspiraciones, con toda la conspiranoia que hay hoy en día. Que no es necesaria, quiero decir, que a veces nos ponemos en plan antivacunas o terraplanistas o no sé qué, porque hay una sociedad secreta que lo domina todo, que están en las sombras, que nos manejan. Es como, creo que está bastante en abierto todo lo que está pasando. No sé si habrá una sociedad secreta, pero no creo que les haga falta, quiero decir, salen escándalos constantemente y no pasa nada y todo sigue igual, ¿no? Que es un poco, casi, para mí es casi la moraleja del cómic, es como si se está acabando el mundo, hay un apocalipsis constante, ¿no? Quería también mostrar eso, rollo, sí, llega todo a través de paquetes, pero está todo súper normalizado, que no sé, que lo raro es ir a la frutería y hablar con el frutero, ¿no? Si me lo traen a casa ya no tengo ni que interactuar. Esa mezcla entre necesito conectar con seres humanos, pero que nadie, pero no quiero hablar con, yo qué sé, con el panadero, o sea, es una cosa muy rara. Sí, en ese sentido, ¿no? Las interactuaciones son todas muy poco naturales o muy poco, no hay como una necesidad de conectar, pero incluso todo Dios va, ¿no? Incluso la logia secreta esta, no hay una relación auténtica incluso, ¿no? Es todo como muy apantallado, como muy, ¿no? Sí. Todo es... Sí, claro, ya se mezcla esa necesidad de privacidad y la necesidad de conectar y de no mostrar tu cara auténtica, porque a la vez te pueden, que al final es eso, se va añadiendo, es todo un poco caótico y es como, estamos conectando, pero al final estamos conectando realmente, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Me apetecía también jugar con eso y que el lector interprete un poco. Pero luego formalmente, a mí me interesa mucho luego cómo te lo tomas formalmente, porque ahí es donde tú has disfrutado. Sí, sí. O sea, para mí, por ejemplo, lo de meter el viaje psicodélico era como la excusa perfecta para tocar filtros raros bueno, dibujo casi todo en Photoshop. Para tocar filtros raros, para meter formas extrañas. O sea, para mí fue. Y para también pensar yo en locuras, ¿no? Y plasmarlas también a nivel de texto. Sí, esa página, por ejemplo, me parece como súper característica de esto. Esta página está hecha con algún tipo de filtro, ¿verdad? De los que comentabas, porque es un color bastante diferente al resto. Sí, o sea, estaba probando como filtros de estos de Photoshop que suelen ser muy cutres, los típicos que usa la gente cuando no sabes usar Photoshop y dices, mira qué filtro le he dado. Pues digo, venga, voy a jugar con esto a ver qué sale. Que O también sea, le da tiene. ese rollo 90, ¿no? Que esa estética que hoy en día ya, claro, nos parece como muy superada, pero que es verdad que se está reivindicando. Claro, es que, joder, también hay que reivindicar también un poco la estética de las webs las primigenias, digamos, las de GeoCities y todo esto, que eran todo como GIFs y mucha amalgama de un horror vacui a veces de iconos y de cosas. A mí me tiene fascinada esa estética.
Sí, ese rollo de como cuando Homer Simpson hace su página web, ¿no? Que rellena Total. todo de movidas. De cosas que se mueven y que no sabes a dónde mirar. Eso me gusta mucho y quería explorarlo también. Hay una cosa llamativa con esto de las conspiraciones que mencionabas, que es el hecho de que en tu cómic al final los conspiranoicos tienen razón. O sea, los que tienen ideas súper locas acerca de lo que está pasando en la sombra, bueno, pues son los que realmente ven las cosas como son, ¿no? Pues se puede interpretar de maneras curiosas esto, igual. Sí, o sea, a ver, también pues porque es ficción y me apetecía darle una vuelta a todo. Yo no soy muy de conspiraciones, pero es verdad que me divierte muchísimo escucharlas. Entonces, ver que a él lo llevan hasta el límite me parecía bastante divertido. Porque es que la verdad no hace falta ni pensar, o sea, tú abres cualquier periódico, cualquier blog raro o lo que sea y te encuentras con sectas raras, con historias súper rocambolescas, o sea, todo esto de em, el Pizzagate y todas esas historias como súper raras. Es como, ¿a quién se le ha ocurrido esto? O sea, me parecen brillantes. A la par que me dan un miedo terrible. Pero hay un cambio curioso también, ¿no? Con respecto a los inicios de Internet, donde todo esto estaba quizás más oculto, ¿no? Eran cosas que uno tenía que buscar de una manera muy concreta para poderlas encontrar. Y hoy en día las conspiraciones, de alguna forma, casi se han hecho mainstream, ¿no? Ya están en las redes sociales más conocidas y más visitadas y están a la orden del día. Sin embargo, aquí recuperas un poco ese sabor de como del saber oculto, ¿no? De unos pocos iniciados que saben la verdad, que están en unos foros raros por ahí y que pasan una información súper secreta, que es un encanto entre comillas, ¿no? Digo, encanto a nivel narrativo, si queremos, pero que se ha perdido mucho, ¿no? Con el desarrollo que ha tenido en la última década Internet. Sí, yo creo que también está esa romantización un poco del primer internet, de que tenías que hacer piruetas un poco con el ordenador para conectarte, ese ruido del módem, o sea, ciertas cosas que, o sea, no me gustaría tenerlas de vuelta, pero echo un poco de menos a veces, ¿no? Eso añejo, ¿no? Del primer internet y de entrar en los foros de IRC, hablar con gente de temas que te interesaban o lo que sea. Esa nostalgia me tocaba mucho y me apetecía jugar también con ella. Mm. Yo quería preguntarte también, luego a posteriori, cuando has visto la obra publicada, si has encontrado conexiones que al menos se encuentran, ¿no? Esas pantallas que aparecen en tu libro, que aparecen luego en obras como Hola Siri de Marta Cartus, sin ir más lejos, o esa psicodelia que también tiene el cómic de Jenny Spinoza, por ejemplo, sobre todo esos momentos musicales que son muy psicodélicos, esta doble página Son que muestra guapísimas, de mis Gerardo. favoritas del cómic. No sé, luego, no sé, esas Pues, resonancias, ¿no? Sí. em, pues la verdad es que con Jenny, por ejemplo, yo no nos conocíamos antes vamos, nos conocimos yo creo que en noviembre del año pasado o algo así, o sea, fue un poco después de que saliera Internet Sublime. Y me leí Hoops y bueno, que además las dos hemos sido publicadas por Sapristi. Yo creo que Octavi debía flipar cuando vio su obra y luego vio la mía. Y las dos ha sido como, joder, tía, hemos sido un poco separadas al nacer. O sea, tenemos, pero también es que somos de la misma generación, entonces muchas referencias al final las hemos recibido, pero me gusta mucho su manera de contar historias y tal, me pareció la bomba y sí que he visto muchas similitudes entre su obra y la mía y las dos hemos flipado muchísimo. Y, No sé joder, si no por sé. ahí Octavi os dejó caer algo, porque incluso estructurada, la obra está estructurada no de una manera similar, pero sí que tiene puntos de conexión a nivel narrativo incluso, Sí. ¿no? No sé. Sí, sí, conecta un montón. Octavi no dijo nada en el momento. Yo creo que nos dejó volar libres. Bueno, al final, tú lo has dicho al principio, de alguna forma es el viaje del héroe, ¿no? En ambos casos,
de manera diferente también, o sea, no es que las obras sigan el mismo patrón, pero que al final es eso, ¿no? Es la idea del viaje que te transforma y que te lleva a otro punto, ¿no? Que te permite ascender a otro estado vital de alguna manera. Y eso es bastante universal en el fondo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, Ujú, sí, totalmente. ujú. Estas páginas que hemos enseñado antes de las pantallas, que, bueno, ya digo que a mí me molan mucho, luego hay la siguiente también, ¿no? Sigue esta misma pauta. ¿Cómo las has trabajado? Porque es una manera de organizar la información que no es la típica del cómic, no hay unas viñetas, pero se lee bastante bien. O sea, al mismo tiempo que no es una lectura convencional, uno sigue perfectamente lo que está pasando. No sé si te costó llegar a esta solución. Me apetecía romper un poco el ritmo narrativo y pasar de estar mirando al personaje a ver lo que está viendo el personaje. Y es un poco, al final es una manera muy orgánica porque de recibir la información, porque al final es lo que estamos haciendo en Internet. Quiero decir, estamos mirando ventanitas y las conversaciones se hacen de esa manera. Me apetecía jugar un poco con esos dos niveles narrativos en ese momento y que también fuera pues uno de los momentos clave en los que ella está de repente recibiendo como la verdad, digamos, en plan, ostras, todo este flujo de información que es abrumador, que luego está ella diciendo, madre mía, no puedo dormir con tanta historia. Me apetecía jugar un poco eso con esos niveles de narración. Mm. No sé si hay alguna cosa así también que nos quieras comentar tú de alguna. No sé si hay, por ejemplo, algún huevo de Pascua por ahí metido, esperando a que la gente lo descubra, o no sé, alguna curiosidad. Hay muchas cosas muy raras, por ejemplo, las gafas con nariz y bigote que utilizan los de la comunidad esta, ¿no? O sea, son como soluciones de repente que te rompen mucho los esquemas, pero que en el contexto de la obra funcionan guay porque siempre tienes ese puntito de humor, ¿no? En todo lo que vas contando. He metido un montón de easter eggs, pero porque también me gusta, en plan, si alguien lo ve, súper guay, si no, pues no pasa nada, se puede seguir disfrutando la obra, o sea, tampoco son relevantes, simplemente son cosas que me parecen curiosas. Hay una referencia justo al Monkey Island, que justo has dicho antes lo de siete Oh, pues disquetes. se me ha pasado. Hay un momento cuando está en la isla que aparece en un sitio, se va a dar una vuelta ella sola. Ah, acabo de verlo, acabo de verlo. Sí, claro, es ¿Lo el podemos momento. enseñar? ¿Lo Sí, por enseñamos? favor, por favor. Esta. Que es cómo comienza el Monkey Island, que es cuando llega él y dice, quiero ser un pirata, un poco, pues es también ese momento de. Y ella dice, he estado aquí antes, como Mm. se mezclan un poco las realidades. Luego hay otro que es un pequeño homenaje, así chorra, al cuadro El almuerzo en la hierba de Manet, Mm. que Ujú. está ella haciendo así un picnic. Me apetecía jugar un poco porque creo que fue un cuadro bastante controvertido, porque era como chocaba con lo que se llevaba en la época y me apetecía hacerle así un pequeño guiño a esa obra. No imagino. Sí, sí, Ujú. ese Mm. es, que está el cocodrilo de fondo y los otros charlando con el bodegón, así me apetecía hacer así un guiño. Mm. Pero vamos, sin ningún tipo de pretensión. ¿Qué más? Hay un mogollón de chorradas que he ido metiendo por ahí. Seguro que algunas ya ni recuerdo que las he metido y Claro. luego igual alguien dice, esto me recuerda a tal. Y es como, sí, claro. Luego el coche que lleva es un coche que es un Ford Pinto de los años 70 que tuvieron que, bueno, es una leyenda urbana en verdad. He descubierto hace poco que no es verdad, pero por lo visto explotaba con muchísima facilidad. Era un coche que al mínimo choque tenía el combustible en un sitio que enseguida explotaba. Y esa era una leyenda urbana que, de hecho, a día de hoy se sigue dando por válida. Pero me apetece también jugar con eso, en plan, que es real, que no, esto explota, esto no explota. También las explosiones son bastante importantes en la obra. Sí, de Así hecho que, la obra empieza con una explosión, con un justo, kaboom.
Justo, o sea, empieza y cierra prácticamente también, ¿no? Sí, sí, justo. Es como un momento así de revisitar. Me Ujú. apeteció también. Tenemos aquí la primera página que se puede ver. Sí, sí, con un cabo Un bestia. cabo, un fuerte. No sé si puede haber también le pasa a muchos autores y autoras también, ¿no? De la actualidad, alguna influencia de la animación así más reciente, ¿no? Porque sí que puede recordar un poquito la estética a algunas series modernas. O sea, puede ser. No, no he tenido nada en mente de decir, tener así un cuadernito de referencias en lo que con animación, pero, o sea, seguro, porque al final es que estoy todo el día viendo cosas y absorbiendo un poco, o sea, y la animación hoy en día me parece una locura todo lo que se está haciendo incluso, bueno, en el mainstream hay un mogollón de series de Netflix que molan y tal, y seguro, o sea, no hay nada que te pueda decir, esto es algo en lo que Claro. me he fijado muchísimo, pero por ejemplo, a posteriori he visto, bueno, Midnight Gospel Ujú. Mm, y, o sea, es como si hiciera una serie de animación me encantaría haber hecho eso. mm. Como que creo que tiene mucho que ver así ese momento que están sucediendo cosas, pero a veces están teniendo una conversación sobre mil historias. Eso me fascina, la verdad. Ujú. Al mismo tiempo que has publicado este Internet Sublime, también tú publicas arte digital, ¿no? El mundo este del arte en digital, que no sé qué, qué mundo Sí, es, qué cosa es esto. hay mucho de explorar Ujú. distintas realidades y distintas historias y a mí la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, estoy explorando mucho conceptos de lo que es sagrado, de los templos y todo ese tipo de cosas y estoy ahora muy metida yo con mis rollos personales en ese tipo de historias. También estoy estudiando filosofía, estoy acabando la carrera y yo creo que me estoy un poco ya tarando la cabeza sí, estoy como un poco obsesionándome con lo que es estar dentro, estar fuera, etcétera, y ahora estoy explorando como mucho ese tipo de historias que yo creo que es lo que se puede ver más en mis redes últimamente. Ujú. Y también has seguido, bueno, trabajando en ilustración, porque es verdad que tu trabajo se ha podido ver en sitios muy visibles, ¿no? En los últimos años, en campañas institucionales y demás. A mí siempre me gusta saber un poco cómo es ese trabajo, porque claro, un cómic es una cosa que haces a tu bola, sin que nadie te diga lo que tienes que hacer ni cómo, pero al mismo tiempo trabajas en un campo en el que todo, me imagino que será bastante rígido, ¿no? O bastante más estricto. Sí, me parece súper complejo, por eso me gusta mucho hacerlo, porque aprendo un montón y aprendo un poco a ensanchar los límites de mi manera de crear y de pensar, porque con las ilustraciones editoriales siempre pues tienes que explicar un concepto y lo tienes que explicar de manera muy concisa. En algunos te dejan más libertad, otros tienes que ceñirte más a algo más serio, digamos, más informativo, otros puede ser más divertido o tener un rollo un poco más irónico, tal. Entonces también hay que cambiar el tono, hay que tener como cierta versatilidad y me parece un reto muy, muy interesante porque, bueno, pues por ese motivo y también esa necesidad de ser concisa me obliga mucho a cerrar la cabeza y enfocar en un punto, mientras que en el cómic digo, ahora meto de aquí, ahora tiro de allá, ahora mezclo esto, hago un nudo y lo tiro y a ver qué pasa. Y aquí es como, no, no, esta persona tienes que expresar este sentimiento, este concepto con esto Mm, y hacer el puzzle. Me parece súper complicado, súper complicado. ujú. Que es un poco lo que decías también que te pasaba con las historias cortas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo. Al final, la historia corta o la ilustración te está constriñendo muchísimo, ¿no? Tienes que sintetizar y depurar mucho las ideas. En un cómic largo, bueno, tienes más desarrollo, ¿no?
que, por ejemplo, se entienda la motivación de un personaje o su carácter, pero en una ilustración sí es importante ese punto, ¿no? De que yo entienda qué es el personaje, se hace bastante complicado, ¿no? Como artista. Claro, o sea, ser conciso me parece lo más difícil y que dependes más de una chispa, ¿no? De una chispa genial que, bueno, genial tampoco, pero sí, claro, esta persona hace esto por esto y lo vemos en una sola viñeta, tenemos que tener claro por qué y para qué y cómo y todas las respuestas, tenemos que dar todas las respuestas. Mientras que eso, que en una historia larga puedes divagar, se puede dejar cosas más libres a la interpretación o no. Sí, o sea, me gusta mucho hacer historias cortas también porque creo que hay que destilar mucho, hay que hacer un proceso de depuración, como decías, que también me parece súper bello y que veo ahí la verdadera genialidad casi. Mm. ¿Y dónde podemos encontrar estas historias cortas que has ido publicando? Aparte de Teen Wolf y... No sé si hay alguna otra publicación en la que hayas ido En sacando algo. Enjambre, Pero, Enjambre y TikTok y Teen Wolf fueron las dos Ujú, impresas. Luego, a nivel digital, sí que en TikTok Comics participé con un par de historias cortas. ujú. Y en algún fanzine, pero la verdad es que es como un ejercicio que casi personal mío. También publiqué uno en la ciudad de Viñetas, que es las exposiciones claro. Claro. de Centro, que era una historia cortita sobre Madrid. Y casi todas son personales, la verdad, en mis cuadernos, las historias cortas. Claro, me quedaba la duda de si habías ido publicando algo en M21, no lo tenía muy claro. Sí, en M21 también hice alguna cosa, pero era más ilustración que cómic. Cómic, el último así yo creo que es el de la ciudad en viñetas, Ujú. se fuera publicado, vamos. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque a mí, es verdad, mirando un poco las cosas que habías hecho, se me había pasado que habías participado en la Ciudad de Viñetas, que, bueno, recordamos un poco lo que era, fue un ciclo de unas exposiciones que Comisario creo que estuvo Puño, antes de Ana, ¿puede ser? Estuvo Sí, primero Puño y luego Ana Galván, en la que, bueno, se exponía en un espacio expositivo muy chulo del Centro de Cibeles, una historia corta que tenía como nexo en común todas ellas que trataban sobre Madrid, ¿no? para mí fue la bomba porque es que los paneles eran enormes y ver el cómic a ese tamaño, yo, vamos, no, estoy acostumbrada pues eso, al tamaño de A5 prácticamente y verlo súper grande y además era una historia como que me sentía muy, muy conectada con ella. Porque era sobre una chica que su abuela tiene una caída y la ingresan al hospital y la chavala va a verla. Y es un poco la espera es la sala de espera del hospital, qué es lo que pasa, etcétera. Y, y también, por cierto, ahí se mezcla un poco presente y pasado, porque salen las 4 torres estas que hay en Madrid, pero también los autobuses son autobuses de los años 80. Me gusta mucho mezclar, porque al final mi memoria es un poco un flujo continuo en el que se van mezclando cosas. Y para mí un autobús es el autobús que cogía yo en el año 91, más que el de ahora. Si pienso en autobús, pienso en eso. Uh-huh. Y luego hay cosas en las que estoy viviendo en el presente y por eso las 4 torres, esas gigantes, pues también las tengo muy presentes. O sea, lo que es Madrid para mí son muchísimas cosas que igual ya no existen y otras que todavía están en desarrollo. Ujú. Sí, yo creo que eso lo comparte Internet Sublime también, esa mezcla Mm. de la memoria y lo actual. Es súper interesante esa idea porque es verdad que la historia es una cosa, la memoria es otra, ¿no? Y nuestra memoria subjetiva está llena de objetos que están existiendo como en el mismo plano, aunque no compartieran nunca espacio real, ¿no? Y también porque muchas veces la memoria la construimos y nos autoimplantamos recuerdos, ¿no? Y nos pueden pasar estas cosas de mezclar escenarios que no existían con, por ejemplo, los autobuses
O esto, ¿no? Lo que pasa aquí, lo que comentábamos de los disquetes o de otras cosas que pueden aparecer. Claro, o sea, para mí es mucho más sencillo imaginarme introducir un disquete y que aparezca la información que igual mandar un email. O sea, me parece gráficamente o visualmente más sencillo Ujú. esa muestra de flujo de la información. O es eso, cosas que yo tengo una memoria bastante mala. Entonces tiendo mucho a mezclar cosas. O, por ejemplo, ahora que no me acordaba del nombre del presentador de Territorio 9, que me parece majísimo, no me acuerdo de referencias que he tenido, pero está todo, o sea, me gusta mucho absorber cultura, etcétera, aunque luego no la recuerde porque sé que me deja algún tipo de pozo y Ujú. luego lo suelto y voy jugando con ello. Además es curioso lo que dices de lo de el acto de insertar el disquete. Es verdad que las cosas más mecánicas molan más, ¿no? A la hora de dibujarlas, porque hoy en día hay muchísimas cosas que hacemos a través de tocar el móvil o teclear en el ordenador o coger un ratón, que al final todo es igual, ¿no? Todo lo que hacemos lo hacemos de la misma manera. En cambio, en la era anterior, cuando la informática era más mecánica o más analógica, las cosas molan mucho más, ¿no? Dan como más gusto a la hora de dibujarlo, ¿no? Totalmente. De hecho, o sea, mucha gente, yo no sé, también supongo que a nivel de trabajo será más sencillo, pero los teclados mecánicos, por ejemplo, ahora Ujú. están muy de moda entre la gente. Ese ruido de teclas un poco infernal tiene ese punto de casi de ASMR, de no sé, da como más gusto trabajar con hundiendo los dedos en las teclas que simplemente teniendo un teclado planito. Y como que hay cierta idea romántica en todo esto, ¿no? Que luego se modificará y echaremos de menos otras cosas que ahora nos parecen, a veces hasta que Ujú. no lo hemos perdido no valoramos ciertas rutinas de nuestra vida. Mm. Antes nos comentabas que cuando publicaste Animal Party entraste en contacto con todo el colectivo de autoras de cómic. Han pasado 10 años. Yo quería preguntarte cuál es el trabajo, cómo valoráis todo este trabajo que habéis hecho. Supongo que estás dentro del colectivo, no sé si estás en contacto dentro del colectivo o no dentro del colectivo, o todo el trabajo que ha hecho autoras de cómic durante esta última década. A ver, el trabajo ha sido impresionante y he de decir que yo me borré Facebook y era un poco donde se movía casi todo y al final me he perdido un poco. Como tampoco he estado muy metida en el mundo del cómic durante estos años, mi relación con las autoras y con las promotoras de la asociación ha sido más personal, amistosa y como lectora y como fan que como, que como parte del colectivo, pero sí que en el principio estaba bastante implicada y en el Salón del Cómic tuvimos así una reunión en la que nos pusimos cara a todas y fue súper bonito. Y, y creo que bueno, que también la labor un poco de activismo, de reivindicar el papel de las autoras, en su día había mucha necesidad, hoy en día creo que sigue teniéndola, pero que también creo que ya estamos mucho más presentes ya a la hora de hacerme alguna entrevista de cara al cómic o juntarme con otros autores o divulgadores, ya no está esa pregunta de dónde están las autoras de cómic, o esos artículos de las chicas también pintan mucho, esas cosas que hace 10 años eran súper comunes. Cómic en Ahora, por femenino, ¿no? suerte. Ese Sí, rollo. joder. Sí, que se siente al hacer cómics, ser una chica y no sé qué. Ese tipo de cosas, por suerte, ya no las veo tan presentes. Y hacen que me sienta como muy orgullosa de todo el camino recorrido. Y ahora es eso, mi relación con todas las autoras es más personal que en relación con el colectivo. Mm. ¿Y publicar Internet Sublime te ha servido de alguna manera para reconectar a nivel más profesional con todas las autoras? Pues es que creo que ya se juntó, o sea, se creó ya el nexo, digamos, y muchas ya pasaron a ser amigas y esa amistad se ha mantenido en el tiempo, pero por ejemplo, a Jenny la he conocido gracias a Internet Sublime y ahora pues es una buena amiga. Y ahora en diciembre, en el CCCB, vamos a hacer una exposición, va a haber una exposición con un montón de autoras, comisariada por Montserrat Terrones. Y eso también
se crean como, pues eso, de repente me encuentro con que tengo un nuevo grupo de amigas y con las que compartir influencias o compartir penas casi y alegrías. Y eso me parece casi lo más bonito de todo esto. No sé si hay siempre la típica pregunta, ¿no? De qué proyectos tienes de cara al futuro, pero no sé si estás ya pensando en otro cómic o te lo vas a tomar con calma. Estoy pensando en un montón de cómics. O sea, me ha pasado todo lo contrario de lo que me pasó con Animal Party, que dije, no quiero volver a publicar. Ahora de repente tengo la cabeza como que me bulle de ideas, pero también me lo quiero tomar con calma porque luego ya iré depurando, mezclando, o rompiendo y cosiendo otra vez a ver qué sale. Es un momento muy diferente también, ¿verdad? ¿No? Que cuando salió Animal Party que estaba como todo por hacer, ¿no? Era todo campo casi. Y ahora como que hay otro rollo, ¿no? Otro tejido, otra escena, ¿no? Y igual ya también, no sé, te sientes más acompañada también, ¿no? No sé cómo lo ves eso. Sí, me muevo de otra manera. Con el anterior yo estaba mucho más insegura, no me sentía muy, en plan, bueno, yo autora, tampoco es que sea autora, he hecho esto, pero como que tenía otra timidez y ahora, sí, también me sentía un poco más solilla al principio, pero ahora ya siento que voy a yo que sé, a un evento, a una feria, a hacer una presentación y me noto como, me siento más acompañada por el colectivo de todas las personas que hacen, que divulgan, que crean, que tal, y también tengo la sensación de que el público está ahí porque me quiere ver, porque le apetece escucharme. Al principio era como, ay, Dios mío, como si yo estuviera obligando a nadie a leer o a ver. Y ahora ya siento como, vale, no, esta gente está aquí porque quiere, vamos a pasárnoslo bien todos juntos. O sea, pues ahora estamos charlando los tres y es como, vamos a disfrutar de un rato de charlar, Claro. relajados y tal. Y antes era como, Dios mío, espero no decir alguna chorrada o a ver, esta gente, ¿qué pensará? O, yo qué sé, inseguridades tontas, ¿no? Que se crean también de estar en tu cabeza mucho tiempo. Pues supongo que a banda, o además de las inseguridades, o dejando aparte estas inseguridades, sí que ha habido una evolución, ¿no? del propio ecosistema de la viñeta, ¿no? Que ahora lo hace todo mucho más, lo hace totalmente distinto, vamos, creo yo. No sé hasta qué punto eso es así, pero yo así es como lo percibo y así es como lo vivo, ¿no? Sí, yo creo que antes también, igual hace unos años, había menos, o llegaban menos, o yo tenía menos constancia de creaciones muy diferentes. Antes parecía que un buen cómic era uno que estaba muy bien dibujado Mm. y que era como, seguía una narrativa muy clara, etcétera. Entonces, ir ahí con la línea temblorosa es como, bueno, lo puede hacer Joan Sfar o no sé qué, pero tú igual, ¿tú quién eres? Con tu historieta. Entonces, sí, ahora ya yo creo que es como, caben todo tipo de historias, caben todo tipo de personajes y estamos más acostumbrados también a verlo, yo creo. Yo creo que se han roto muchos tabúes acerca de esto que comentas tú, ¿no? De cómo tiene que hacerse un cómic. Pero no solo a nivel de dibujo, sino también de narrativa, ¿no? Pues tienes que tener los 3 actos y el punto de giro y el arco del personaje. Y fíjate que tu cómic en el fondo, en eso, si lo piensas, es bastante clásico, porque sí que Sí, hay sí. o sea, una trama más o menos al uso. Pero es curioso, yo creo que la gente que pueda considerar que tu cómic es así más diferente y tal, lo que hace es evidenciar hasta qué punto estaba anquilosado el cómic clásico, ¿no? Que era todo tan igual que sale una obra que a lo mejor rompe un poquito algún esquema y ya parece como el colmo de la experimentación, ¿no? Sí, sí, total. Sí, yo también siento que he hecho un cómic dentro de lo que cabe súper convencional, quiero decir. Una historia así de distopía, no sé qué, hemos visto chorrocientas. O sea, he leído alguna crítica que era como, no he inventado nada, es como, por supuesto que no, que Mm. ahora te voy a contar una historia. Pero hay muchos guiños también a ciencia ficción chorra, como a Soylent Green, o que no tiene tanto peso en la trama. Me parecen más anécdotas graciosas, etcétera, pero es eso, al final bebe de tanto que es una historia, en cierta manera, bastante convencional. Mm, mm. Tiene sentido también,
Bueno, yo voy a confesarte una cosa, y es que la primera vez que lo leí, sí que se me quedó la sensación de que todo podría ser falso. O sea, no solo lo que ve el personaje en sus viajes psicotrópicos, sino también su supuesta realidad. Como si fuera todo algo que se está imaginando o que está soñando otro personaje. Y te digo esto porque me parece que eso le daba sentido a la coctelera de referencias, ¿no? Y de guiños o los huevos de Pascua que hablamos, que es casi como un personaje que en su delirio o en su sueño se crea toda una realidad formada por retazos, por cosas que ha ido cogiendo por ahí. No sé si ya se me ha ido la olla del todo o te encaja el rollo. Me encaja mucho. De hecho, hay un momento en el que está mirando un reloj y el reloj no tiene ningún sentido y Mm, es, por lo visto, es una pregunta cuando alguien tiene, no sé si Alzheimer o demencia, si le pides que dibuje un reloj y no puede dibujarte las horas tal y como son y te dibuja todo y te lo da, es que no, algo no está yendo bien. Y hay un momento en el que ella ve un reloj y no tiene ningún sentido. ujú, Ujú. Ahí hay una pequeña grieta en la que puedes decir, vale, nada de esto tiene ninguna lógica y esta persona se nos ha ido totalmente de la realidad. ¿Por qué no? O sea, esa es una pequeña grieta por la que se puede colar esa idea. Y otra es simplemente que o sea, que a nivel gráfico me apetecía dibujar así un reloj. ujú. O las dos cosas a la vez. Justo. O soy yo la que ya no anda muy bien y le he dibujado así porque así creo que son los relojes, que también puede ser. Mm, Es una manera de interactuar con el lector también, ¿no? Y llegar a este nivel de juego, ¿no? O de interacción o incluso de sumergirse en el juego que plantea la obra también, que es esos niveles de lectura y de implicación que demanda o que quiere implicarse el lector, que eso es muy divertido y muy, bueno, es una parte muy atractiva de muchas de las obras que leemos y que luego charlamos aquí en la Resma, ¿no? Que tiene estos niveles de juego y de implicar, ¿no? De participar activamente por parte del lector, ¿no? Y eso es, no sé si eso te lo planteabas Sí, sí, o total. totalmente. Me gusta mucho esa interacción con el lector. Y también, eso, siempre opcional, rollo, tú quieres leer este cómic como el que ve una película y ya está, te apetece implicarte y jugar con el cómic o, o una mezcla de las dos cosas, eso siempre me gusta. Por eso las referencias que suelto hay algunas más fáciles, otras que igual imposibles de entender o para ver, bueno, quieres jugar, a ver, ¿te gusta el arte? ¿Quieres ver aquí este cuadro? ¿O te gusta la arquitectura? ¿Quieres ver aquí esta obra? O los videojuegos. Tirar de distintas cosas que a mí me han gustado y que me apetecía plasmar y ver si quién la recibe con gusto o quién lo ve simplemente pues como una imagen más del cómic y ya está. Tenemos también, podemos enseñar alguna otra página así de nuestras favoritas. Aquí vemos este coche del que antes nos hablabas. Estas páginas también molan mucho a nivel compositivo y a nivel de color también. No sé si se va a apreciar bien con mi cámara, pero vamos, las personas que lean el cómic seguro que también les ha llamado mucho la atención esto. Mm. Y yo te quería hacer otra pregunta. Bueno, estabas comentando antes todo el tema del arte digital y demás. No sé si te has planteado alguna vez hacer algún cómic digital utilizando algún tipo de técnica híbrida con la animación, un poco a la manera de lo que hace Marta Altieri, que no sé si lo conoces, Joselito. Me flipa, justo te iba a decir, haría algo, pero es que está tan bien hecho lo que hace Marta Thierry que es como, Ya, me parece buenísimo, buenísimo. Sí, o sea, me encantaría hacer una segunda parte de Internet Sublime que fuera un videojuego, de hecho. O sea, claro, una qué pequeña guay. aventura gráfica, tipo eso de solo con el puntero. Y he estado investigando a ver cómo hacer, pero requiere también un poquito de programación, etcétera, y estoy un poco verde. Pero no lo descarto. Y a mí el rollo interactivo me gusta un montón. Y es Fíjate un poco Bueno, lo que me he criado de mi ocio. que claro. tampoco eres la única. Por ejemplo, ahora mismo en Fapotom hay una expo de Diego Lazarín, que es un autor italiano que también tiene videojuegos, o Jorge Qué guay. Parras también ha hecho alguna cosa,
O incluso Jesse Jacobs, Jesse Jacobs iba a decir, que sí. tiene Es un verdad. juegazo ahí, que si alguien lo quiere ver, puede ver el juego Brutal. entero en YouTube y mirarlo, ¿no? Y tal. O en Nintendo. No sé si está en Nintendo, no sé en qué plataforma. Yo creo que es de la Switch. Sí, Sí, yo creo que puede es de ser. Nintendo. Me Mm. parece una pasada. Bueno, pues es que lo que hace Jesse Jacobs me parece brutal también. Mm. Mm. Pues es que además creo que tu dibujo tiene un estilo que quedaría muy guay en sprites, incluso, ¿no? En esa animación que ahora llamamos retro, ¿no? Esos videojuegos en sprites con píxeles. Yo creo Sí, que quedaría muy guay. sí, sí. Uf, me fliparía, vamos. O sea, a ver, a ver. Y Bueno, si pues a no, ver esto, si... el cómic interactivo, el rollo lo que hace Marta Altieri, me parece la Mm, bomba también. sí, 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 es alucinante. Pues nada, a ver también, igual hay suerte y escucha esta resma alguna persona con conocimientos de programación y te contacta, pues estaría guay, hay una colaboración. Sería Sí, bonito. sí. Sería la leche. Pues no sé si os parece con ese deseo de futuro, esa esperanza, lo podemos dejar aquí, ¿os parece? ¿O hay alguna cosa por ahí que se nos quede en el tintero? Miriam, dinos lo que... Yo me lo he pasado pirata, ¿eh? Vamos, el mejor miércoles por la noche de la imaginable. semana. Sí, sí, total. Pues Nada, nada, no, muchísimas gracias por invitarme a charlar con vosotros. Además, me ha servido también para recordar cosas del cómic, que es que ya se me ha olvidado casi. Claro. No, pues joder, nos alegra mucho que te lo hayas pasado bien y que te haya servido también para eso, porque otra cosa que pasa a veces es que nos dejamos llevar mucho por las novedades, pero está bien también, bueno, que tampoco estamos hablando que es un cómic de 2021, tampoco estamos hablando de hace mucho tiempo, pero es verdad que como el mercado editorial va tan rápido y salen tantas cosas y tantas cosas interesantes además, pues a veces está bien también, ¿no? Echar la vista atrás y decir, hey, esto salió, está aquí. Así que por Sí, eso también sí. queríamos hablar contigo, aunque ya hubiera pasado un tiempo de la salida de Internet Sublime. Sí, sí, yo súper agradecida porque es eso, me gusta hablar de la obra y que no quede ya ahí como esa obra que salió allá por 2021. Mm. Pues pues nada, no sé, esperamos hablar contigo en un futuro con un nuevo cómic o una nueva obra interactiva, lo que sea, o en algún sarao de cómic A ver. independiente que pueda haber, seguro que sí. que pueda haber. Sí, sí, a ver si se hacen más cosas. Eso. Bueno, y como siempre, pues damos las gracias a todas las personas que nos han visto. Esperamos que os haya gustado. Si no habéis leído Internet Sublime, pues ya sabéis, a Por por ella. favor, id a la Me está librería y dando. cogerlo. Está de puta madre. Y aprovecho un llamado. Si Marta Altieri jamás ve esta charla, pues que el día que quiera, que tiene una resma también, ¿no? Bueno, por supuesto, claro. Sí, sí, se lo voy a decir, vamos. Se lo voy a decir ahora mismo. Pues nada, hasta la próxima y muchas gracias, como siempre. Muchísimas gracias. Chao. Chao.